Hola, ¿qué tal? Estimados alumnos del Colegio Mano Amiga de Monterrey. Estamos en el canal de artes que fue elaborado precisamente para explicar, profundizar y ampliar más el tema que ya se estuvo abordando en las guías de trabajo. Esta vez el tema es tipos de tono. Para empezar, quiero darles la más cordial bienvenida y desearles que estén en perfecto estado de salud, ustedes, así como toda su familia. Muy bien, empezamos con el tema número 1, que es los tonos teatrales que existen en las obras dramáticas. Para empezar, vamos a explicar qué es o cómo se entiende la palabra tono. En una obra de teatro, cuando decimos tiene tal obra un determinado tipo de tono, es a la forma y sentido de interpretar las obras. Es decir, no todas las obras tienen el mismo tono. Existen diferentes tonos, como son el tono realista, de farsa, melodramático, cómico y trágico. En este caso, el tono trágico es el mayor, ¿sí? Hay diferentes tipos de niveles, pero se suele decir que el tono trágico es el de mayor amplitud y el más grande, el más elevado, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar viendo los 5 tonos. Empezamos con el tono realista. Aquí está. Este se refiere a que todas las acciones que se reflejan en la obra son mero copia o mero reflejo de la vida cotidiana. Vamos a decir que todo lo que sucede en la vida diaria están inmersos en estas obras dramáticas. ¿Sí? Segundo tono, el tono de la farsa o el tono farsático. ¿A qué se refiere con ello? A que en una obra de teatro, cuando se exageran las acciones o se exageran las caracterizaciones de los personajes, ahí es cuando decimos estamos hablando o esa obra de teatro está abordándose desde un punto de vista farsático. ¿Sí? Sería el segundo. El tercero sería el tono melodramático. ¿A qué se refiere con ello? Es o se representa cuando las acciones dramáticas son llevadas al drama. Es decir, cuando a nosotros como espectadores, lloramos o nos sensibilizamos tanto con las acciones que se están reflejando que tendemos a sentirnos tristes, melancólicos, ¿sí? Es decir, cuando las acciones se dramatizan y llegan al espectador y causan un efecto de drama, ¿sí? Melodramático. Después tenemos al tono de la tragedia, que les decía que es el máximo exponente. ¿A qué se refiere con el tono de la tragedia? Que son las acciones más serias, solemnes, y que por lo general el personaje principal muere. Es decir, llega a su máximo nivel cuando ya las acciones ya no pueden más y pierde la vida el protagonista. Y por último tenemos el tono de la comedia. ¿A qué se refiere con este tono? Pues es cuando hay sucesos, acontecimientos que provocan vamos a decir, pues la risa, la carcajada, la hilaridad, ¿sí? El tono jocoso, el tono de gracia. A eso es cuando el espectador pues llega a reír. ¿Sí? Entonces son los 5 elementos, los 5 tipos de tono que existen y van de la mano con los géneros dramáticos o teatrales, que es el segundo tema, el cual se les está pidiendo que manden las definiciones. Con esto llego a la conclusión del primer tema. Muy bien, muchas gracias.